Bueno, pues 1:08, nuestro tiempo para la literatura como cada 15 días. Qué momento más bueno para mí, porque ya saben que me gusta mucho. Y bueno, porque tenemos a nuestro poeta de cabecera, a Martín Lorenzo Paredes Aparicio. ¿Qué tal, compañero? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La Navidad, la Nochebuena, da mucho para hacer versos, ¿eh? Mucho, además, o sea, sentimiento, emotividad, te acuerdas de los que no están. Y salen poemas un poquito melancólicos, pero también son bonitos. La nostalgia. La nostalgia siempre es un ingrediente fundamental en la poesía. Sí. Sí, señor. Oye, lo dijimos al principio cuando empezamos esta sección, Martín, no siempre íbamos a traer a poetas, a escritores, no íbamos a traer a autores, porque nosotros consideramos que la poesía está en muchos sitios y que además para ser relevante en el mundo de la poesía en la provincia de Jaén, en todos lados evidentemente, pero nosotros hablando de la provincia de Jaén, hay que tener en cuenta muchas cosas. Ya tuvimos, por ejemplo, aquí a Carrillo, y hoy vamos a tener a otra persona que no escribe. Bueno, no sé si escribe en sus ratos libres, pero no es por eso por lo que lo traemos. Cuéntanos, dinos más, Martín. Bueno, está con nosotros Juan Eduardo Latorre. ¿Qué tal, Juan Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Aquí pues acompañando a ti, a Martín, y encantado de estar aquí con vosotros. Qué bien. Bueno, ¿y quién es, Martín? ¿Quién es Juan Eduardo Latorre? Para mí es el dibujante de referencia de esta ciudad, y él escribe, pero lo hace pintando, que para mí eso es lo más difícil, eso es magia. Los retratos más impresionantes de esta ciudad lo ha hecho él. Y hay una cosa muy importante, él pertenece a un grupo cultural donde están él y un grupo de escritores. O sea que él vive siempre, está viviendo siempre continuamente la literatura y también, por supuesto, la poesía. Escribe, pero lo hace pintando, Juan Eduardo. ¿Qué te ha parecido esa frase? Me ha dejado, perplejo, y me ha encantado. Muy poético y bueno, la verdad es que... ¿La suscribes? Hombre... Me da un poco de apuro suscribirla, pero la verdad es que me gusta. Es una manera de expresarte también, al fin y al cabo, dibujar. O sea que, en cierto modo, pues sí, la veo muy apropiada, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que, en fin, un poco excesiva, pero bien. ¿El dibujo puede ser una especie de verso, por decirlo de alguna forma, una especie de poesía? Hombre, pues quizás sí, en cierto modo. Ya te digo, es una manera de expresar ideas también, sentimientos... Y la poesía, yo además estoy de acuerdo con lo que has dicho, yo creo que la poesía es algo muy amplio. Puede haber poesía en un paisaje, en una mirada, ya algo más concreto, por ejemplo, sí que es un poema, que es a través de la palabra. Entonces, por ejemplo, un poema, pues sí que yo creo que eso expresa ideas, sentimientos, puede ser en prosa, en verso. A mí personalmente me gusta más el verso, pero bueno, hay poemas en prosa que son una maravilla auténtica. O sea que me pasa una cosa curiosa con la poesía. Yo, por ejemplo, novela puedo leer en cualquier momento, pero poesía necesito un estado de ánimo propicio. No puedo leer poesía en cualquier momento. No sé, parece que no le saco el jugo, sino... Es como una especie de ritual, ¿no? Sí, algo así. Lo mismo que me pasa también con cierto tipo de música. Yo, por ejemplo, la música de Chopin, que quizás sea la que más me gusta, tengo que estar en un cierto estado de ánimo. No siempre me apetece escucharla y me encanta, por cierto, pero... Qué bien. Oye, Martín, a casi todos los escritores y poetas les gusta la música clásica. Yo soy un outsider. Sí. Ya te lo digo yo. No, pero bueno, eso es cuestión Oye, de... que me gusta también. Claro. Pero que además, no es lo que me pongo. Tú, además de ser poeta, también eres músico y tu cultura musical es amplia. Y encima sabes leer la música. O sea, es cuestión de introducirte y escuchar, pero al final sabes de música. Uh-huh. Yo, bueno, ya Juan Eduardo ya has contestado lo que yo te iba a preguntar de forma involuntaria, lógicamente, y me has dicho que te sientes quizás más cómodo con la narrativa que con la poesía. Me gustaría que me dijeras escritores locales de referencia para ti en la narrativa. Pues escritores locales, escritores de aquí, sí. De aquí de Jaén, que te gusten a ti. Mira, en principio... hablando de tu grupo, que tienes tú un grupo de... Sí, estamos en un grupo que se llama Grupo Vandelvira y hay 3 escritores muy buenos que son Pedro Antonio López Llera, Paco Latorre y Jesús Palomo Lopera.
y son 3 personas que escriben de maravilla. Tenemos una exposición que está moviéndose por toda la provincia de Jaén, que tiene obras de Vandelvira. Ha estado también en Alcaraz, el pueblo natal de Vandelvira, y bueno, han hecho un trabajo magnífico. Tengo que recalcar sobre todo el trabajo de Jesús Palomo, porque aparte de haber maquetado el libro, es que hemos sacado un libro de la exposición. Ah, bien. Entonces, aparte de haber maquetado el libro, le ha hecho una especie de hilo conductor que es brillante, es un trabajo que, bueno, nos ha encantado a todos. Y entonces, pues, bueno, son 3 personas que han hecho una labor magnífica. Yo me encargo de los dibujos, me he dejado parte de la vista en ese trabajo porque son muchísimos dibujos y, claro, querer reflejar la obra de ese arquitecto tan genial que es Vandelvira, pues intenta uno hacerlo con mucha precisión y la verdad es que es complicado. Son más de 80 dibujos, en fin. Pero bueno, la verdad que mereció la pena. Esos textos que tú dibujas, ¿cómo te enfrentas a ellos cuando, por ejemplo, Jesús, Pedro o Paco te dicen, oye, he escrito esto, además que te lo dan sin avisarte? Ilústramelo, o sea, dibújamelo, la confianza que tienen en ti, sí, que eso está muy bien, pero ¿cómo te enfrentas tú a eso? Y dices, vaya, ¿cómo lo haces? Normalmente ellos me dan una idea, aunque muchas veces me dejan libertad total, y a mí me gusta eso. Entonces, pues nada, si el dibujo, pues por ejemplo, Pedro es muy meticuloso. Si él quiere un dibujo, me manda fotos de cómo quiere que sea el fondo, y me lo explica con mucho detalle. Y luego, pues Jesús y Paco quizás sean en ese sentido, te dejan más libertad. Pero bueno, siempre, si yo tengo alguna duda, les comento algo a ellos y no hay ningún problema. Yo acabo de ilustrar un cuento infantil que se presenta pasado mañana, por cierto, en el Hospital San Juan de Dios, y ahí la autora me ha dado libertad total para yo... Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta... ¿Quién es la autora? Se llama Noelia Illana. Y entonces ella te da libertad, pero claro, tiene que seguir algunas pautas porque, por ejemplo, claro, gran parte del libro se desarrolla en Nueva York. Uh-huh. Entonces hay escenas que, por ejemplo, los personajes, los 2 protagonistas, aparecen en el zoo en la entrada del zoo de Central Park. Pues claro, eso tienes que documentarte y hacerlo lo más parecido posible. Luego tienes más libertad a la hora de hacer los personajes, como los quieres hacer y eso. Pero bueno. Juan Eduardo, ahí me surge una pregunta. ¿Cómo trabajas cómo te gusta más trabajar? ¿Con una idea preconcebida que ya te manda el autor o desde la libertad absoluta? Pues depende del trabajo que sea. Porque, por ejemplo, en el trabajo por ejemplo, de lo de Vandelvira, pues ahí es lo que hay. Si tienes que dibujar, por ejemplo, la sacristía de la Catedral de Jaén, pues es cuestión de buscar una fotografía lo mejor posible, aunque luego a lo mejor tienes que ir in situ al sitio para algunos detalles, retocarlo y eso. O un retrato, pues tiene que ser lo mismo. Tú le haces alguna foto al que va a dibujar y lo más... Ahora, ya en el tema, por ejemplo, de ilustrar un libro o lo que sea, un cuento, pues yo sí prefiero que me den... A mí me ayuda que me den bastantes detalles, sí, la verdad. Aunque luego ya te digo, en el tema de los personajes sí prefiero que me dejen más libertad. Aunque muchas veces te dejan alguna indicación, pues quiero que este personaje lleve el pelo de tal manera, pero normalmente no me suelen dar y prefiero... En tema de personajes prefiero que no me den demasiadas pautas. Y a no ser que sea ya, por ejemplo... Para que vuele la imaginación. Claro, a no ser que sea, por ejemplo, un personaje que tenga que ir vestido por la época de alguna forma muy concreta. En ese caso, pues, cuanto más información, pues mucho mejor, claro. Creo que también ha ilustrado poesía, algún poema, ¿verdad? Sí. Creo recordar de Rocío Viedma, ¿puede ser? Sí, es gran poeta. Sí. Hay más dificultad en ilustrar la poesía, aunque el mensaje sea claro, pero hay más dificultad. Pues ¿verdad? Seguramente sí. Pero vamos, es bonito. Porque lo que te puede sugerir muchas cosas, entonces claro. Es un reto, reto. También volviendo a lo que me has preguntado antes, también hemos hecho lo contrario. Yo, por ejemplo, este año... El texto que iba a sacar en la sección que tenemos, que se llama Estampa, en el periódico Jaén, sí. El que iba a sacar Paco Latorre, fue al revés. Yo le mandé un dibujo y le dije, a ver qué texto puedes sacar de este dibujo. Se veía una de las torres de la catedral y un ángel por delante, como pensativo. Y él se ha inventado una historia relacionada con ese dibujo que, bueno, personalmente a mí me ha parecido preciosa. Salió publicado me parece que fue este domingo pasado creo que fue. Y quedó muy bien, la verdad. Imagino que como ilustrador, cuando abres un libro, tienes varios libros sobre la mesa, y abres un libro de poesía, un libro de narrativa,
Cuando aparecen ilustraciones imagino que te gustará más, Bueno, ¿no? por supuesto. Me Eres encanta. de los míos, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo, por ejemplo, que me encantan los cómics, me encanta. Me gusta mucho leer libros, bien. pero me encantan los cómics. ¿Y has ejercido? Sí, en una época sí. Yo, de hecho, fui uno de los fundadores de la asociación Viñeta 6 ¿Mm? y estuve un tiempo, bastante años. Luego lo que pasa es que me di cuenta que no era lo mío, la verdad. No, me gusta leerlos, pero hacer yo cómics no era lo mío. Siempre, vamos, me di cuenta desde el principio. Lo que pasa es que me gustaba hacer y estuve durante varios años y que estuve haciendo. Pero yo, por ejemplo, cuando leo un cómic, por ejemplo, estos de WhatsApp que están ahora muy de moda, Sí. yo puedo tardar en leerme el cómic muchísimo tiempo porque yo me paro muchísimo en cada viñeta. Bueno, a Claro. veces hasta le hago fotos para ampliarla y bueno, yo tardo casi más que en un libro, en un cómic. Yo no puedo ir leyéndolo así como... Lo que nos pasa a Martín y a mí cuando nos leemos un libro de poesía. Cualquiera se lo podría leer en media hora y nosotros estamos tardamos días y días. Claro, analizando, y leerlo. mirando. Efectivamente, lo miras Oye. con lentitud, vamos, viéndolo bien, claro. Qué bien, qué bien. Tenemos siempre unas preguntas cortitas para el invitado que además me encantan. Sí. Vamos a tirarle. Bueno, ya sé que te gusta Chopin, pero una melodía, una canción preferida que te guste. Pues no es fácil. Esa pregunta no es fácil. Yo tengo la suerte de convivir con Loli, que es profesora de piano, y cuando se pone a tocar el piano, eso es una maravilla, vamos. Muchas veces estoy dibujando y escuchándola. Yo, una melodía, pues, por ejemplo, un nocturno de Chopin, o no sé, una sonata de Beethoven, Maravilla. o por ejemplo, El maestro con el un maestro. impromptu de Schubert, que me gusta mucho, una cantata de Juan Sebastián Bach. Bach. Y no digamos ya alguna aria de ópera de Mozart, de Verdi, de Puccini, pues me encanta. Severismo desgarrador de Sí, Puccini. sí. Me gustan mucho los cantautores también, algunos. Por ejemplo, me gusta mucho Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat me gusta mucho, en fin. Qué bien, qué bien. ¿Qué libro tiene abierto ahora mismo en la mesita de noche? Pues mira, Martín, aunque entiendo la pregunta, no tengo ninguno porque últimamente, como yo lea antes de dormir, es que me desvelo, no puedo. Vale. Antes sí, amigo. antes me pasaba lo contrario, leyendo me relajaba y ahora no. Entonces, pero sí, en fin, si lo tuviera, pues no sé, serían por ejemplo las obras completas de Gustavo Adolfo Becker, que me encanta. Bueno, O- no te doy un abrazo porque estamos sentados. Muy bien. Luego Sí, o por ejemplo, mis escritores preferidos de la actualidad son novelistas, me refiero. Antonio Muñoz Molina, Molina, me encanta. el mío también. Me gusta mucho Pérez Reverte, Javier Cerca, me gusta, por ejemplo, Juan Gómez Jurado, un escritor que me gusta mucho ahora. Uno de los clásicos, Charles Dickens, me ha gustado siempre. Paul Auster, en fin, hay muchos. Una preguntita rápida, venga. ¿Una más? ¿Tienes alguna más? Sí. Bueno, un cuadro que te hubiera gustado pintar. Uy, esa pregunta, como se suele decir, me alegra que me la haga. Porque curiosamente hay en el Prado un cuadro que a mí me encanta, vamos, que es, no es muy conocido, es un cuadro que se llama El Asunto Místico. Y es de un pintor que era de Florencia, vivió entre el siglo XV y XVI, se llamaba Andrea del Sarto. Y el cuadro es una preciosidad, se ve la Virgen con el niño, a cada lado está Tobías y el arcángel Rafael y por detrás un personaje como misterioso que se aleja con un niño de la mano. Es una maravilla de cuadro. Qué bien. Bueno, que no nos queda tiempo. Martín, Juan, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, que viene haberte conocido, de verdad. Y Martín, dentro de 15 días, Estamos aquí otra vez. qué recomendaciones más buenas me haces. Sí. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. 13:21 minutos, enseguida volvemos.